Te presentamos a quienes desde su lugar van uniendo voluntades para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva. Protagonistas. Seguimos caminando la tarde de distintos y ya estamos en este espacio protagonista que vos ya lo tenés bien conocido porque, bueno, como siempre decimos, hace 6 años que estamos al aire y protagonistas es el eje central de lo que es Distintos Caminos y en este lugar siempre estamos invitando a personas, organizaciones, entidades que trabajan y hacen su aporte para la discapacidad y a veces también en otras situaciones de vulnerabilidad sociales. Y bueno, y nosotros hoy es un gusto porque Distintos Caminos a través de la virtualidad llega a El Salvador, precisamente a San Salvador, y allí está ella lista para esta entrevista, Camila Soundi. Buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? Hola, María, muy contenta de estar contigo, de esta oportunidad que tú me das, bien por medio, como bien dices, de la virtualidad, poder conocer diferentes formas también de comunicación en otros países, poder ir experiencias a nivel en El Salvador, sino que ahora también en Argentina, y muy contenta por tu llamada. Y por fin se nos dio esta entrevista que la veníamos como pautando y reprogramando porque, bueno, obviamente cada uno con las obligaciones que nos atañen en el día a día y estábamos como que, digo yo, bueno, hoy tiene que ser y así fue hoy. Y bueno, le contamos a nuestros oyentes que estamos con una diferencia horaria de 3 horas, así que es para agradecerte por eso también de que te puedas sumar con nosotros. Y bueno, contarles que Camila pertenece a una ONG en El Salvador que se llama Manos Mágicas, que trabajan y fuertemente por visibilización de las personas sordas. Ya hace bastante tiempo que Cami está trabajando, pero a su vez también hoy nos trae poder charlar un poquito acerca de otro proyecto, de otra iniciativa que tiene Camila, de que es cómo vivir con baja visión. Pero bueno, vamos a empezar de poco porque en realidad cuando te contacté era para charlar también principalmente de este espacio de cómo vivir con baja visión, y me encontré con otra realidad y otra historia charlando contigo, Cami. Pero bueno, vamos a empezar a contar un poquito cuál es tu función en Manos Mágicas y de ahí, bueno, hacemos la reseña y podemos llegar a hoy en la actualidad que también estás trabajando en cómo vivir con baja visión. Bueno, yo tengo una hermana sorda, ella es Rebeca Soundi, o conocida como Becky Soundi en redes sociales. Cuando ella nació y mi mamá vio que tenía la discapacidad auditiva, pues fundó Manos Mágicas y desde que tengo memoria estoy metida desde recolección de firmas, obras de teatro, capacitación en lengua de señas, participación en coros de manos de señas donde interpretamos en la música, capacitadora, formadora, vocera. Luego, cuando ya me metí a la universidad y estudié licenciatura en comunicación, pues me encargué de las comunicaciones y relaciones públicas y trabajando en mesas, manos para las personas con discapacidad, en fin. Poco a poco yo me fui metiendo mucho en el área de discapacidad, sobre todo en El Salvador, porque yo tenía una, pero esa vez no era auditiva, sino que visual. Yo cuando iba en el transcurso de la carrera también se llevan algunas materias de tráfico y empecé a manejar de noche, choqué muchísimo, me confundía de colores, bueno, hay ciertos síntomas poco a poco y que la persona con baja visión pues piensa que así se ve. Yo ocupo anteojos desde los 5 años, con la miopía que todos los años pues me iba aumentando los lentes, pero yo creía que así se veía. Terceros fueron quienes me dijeron, mira, pero te cuesta ver esto, te cuesta ver lo otro. Choqué, como les comentaba, entonces y bueno, un montón de síntomas que fueron apareciendo. Yo no sabía que existía una baja visión. Empezamos a averiguar, empecé a estudiar, me hice un montón de exámenes. Bueno, me di cuenta que tengo baja visión. Diagnósticos, el último con el que me he quedado es una distrofia de conos y bastones y un poco de miopía.
Pero bueno, dije yo, sé todo sobre discapacidad auditiva, vocera, activa, y yo también tengo una discapacidad, ya sabiendo cómo es el cómo es el mundo sí me pegó, porque no es lo mismo luchar por un tercer que toque a ti. Entonces dije, bueno, tengo que aprender sobre mi discapacidad, tengo que aprender sobre y esta accesibilidad en Smart City. Y todavía no tenía nombre este proyecto, pero con la desde el 2018 empezamos a hacer charlas como la que hacía para discapacidad auditiva, pero esta vez las hacíamos para sensibilizar sobre la visión y el cuidado de los ojos y sobre los ajustes necesarios que estén en esta área de la ciudad. Pensamos en accesibilidad en una rampa por el tamaño adecuado de la puerta para que la silla de ruedas, pero no se piensa en la luz, se piensa en la señal o en las o necesita. Entonces empezamos a hacer las y luego pues le pusimos el nombre de Equidad EPLI. Salieron las fanpage también de cómo vivir con baja visión, o comunidades, conociendo, porque yo conocía muchas personas sordas, pero no conocía sí conocíamos mesas de trabajo que nos juntábamos varias ONGs, pero no me relacionaba con personas con discapacidad visual, mucho con personas de baja visión. Entonces ahí hemos como creado este grupo. He conocido mucha gente de visión, he aprendido muchísimo, muchas mujeres que son que tienen esta baja visión y me han ayudado bastante. Eso también del aceptar un duelo que cuando naces con una discapacidad en mi hermana a que la adquiera mayor, ¿no? Y que poco a poco pues van los síntomas u otras cosas. Entonces roto estos límites, he hecho cursos de baja visión sobre qué es para que puedan conocerlo, porque aquí en El Salvador no muchos, y el lineamiento en cualquier tipo de profesión, literatura, turismo, tecnología accesible para personas con baja. Y bueno, el mismo proceso que pues trabajando, llevar también de comunicaciones, buscando para niños, de cuentos para niños con baja visión, con esto grabados en la página web también, gracias a la venta de camisas, que me han ayudado muchísimo los voluntarios en todo esto de diseño, cito sobre los lineamientos que deben de tener las cosas y así dándolo, rompiendo estas cosas que a veces pues son frustrantes, intentando ser positivas, día una nueva barrera pues personal como en la sociedad. Entonces es la que me decías y nada, estamos acá. La verdad que te escuchaba atentamente todo lo que contás y de tu trabajo, ¿no? Y de cómo es esto de involucrarse para un tercero y cuando a uno le toca de cerca. Obviamente fue un proceso y ya empezar a trabajar para poder conocer sobre tu discapacidad. Quizás el momento fue duro, pero después se te tornó como fácil porque ya venías trabajando por la discapacidad y es articular lo que ya conocías en accesibilidad y bueno, mejorarlo porque en este caso era visual y no tenía nada que ver con la sordera. Pero bueno, eso es lo que habla de la empatía y de la capacidad de resiliencia del ser humano, ¿no? Cuando estas adversidades o estas condiciones que nos subsisten por la discapacidad adquirida, en este caso como a vos, te hacen también emprender en estos procesos de cambio y bueno, y arrancar. Y bueno, y empezar a ver que siempre decimos lo mismo cuando hablamos con personas de otros países, en qué lineamiento está la discapacidad entre un país y en otro. Uno por ahí tiene ese criterio de creer que en otros países quizás más evolucionados, pero el mundista están mucho mejor con la discapacidad, pero la realidad en cualquier lado y que las realidades arquitectónicas y actitudinales, barreras, siguen siendo casi iguales. Sí. De lo que puede pasar en El Salvador, pasa acá en Argentina también, como pasa en cualquier otro país. Sí, de hecho eso es cierto. Yo admiro muchísimo a Argentina y admiro muchísimo a España. Yo tenía una concepción bastante distinta de España con respecto yo decía,
qué bonito que todo lo piensan en accesibilidad, que tiene que ser accesible, que todo, pero en realidad es porque está en la normativa y está en la ley. Y si no lo hacen, o sea, las empresas o lo que sea, pues son multados. No es porque a la sociedad le nace ser accesible, sino que es porque hay una ley que los multa, sino en El Salvador recién salió una ley de inclusión social para la persona con discapacidad que aborda muchísimos temas, sobre todo que es responsabilidad de la sociedad capacitarse sobre discapacidad y de accesibilidad también. Toca muchísimos temas de salud, de educación, pero el problema yo creo que no solamente de nuestro país, sino que de todos los países que todavía vamos en desarrollo es que la ley es muy bonita, está la convención y todo, pero no se lleva a la práctica. Es decir, sí. No, ahí está y tenemos toda la ley y las personas con discapacidad pues luchamos para que se cumpla. En algunos casos, quizás solo por cumplir, hacen cierta actividad o cierto involucramiento de una persona con discapacidad en alguna empresa, o le agregan solamente la palabra inclusivo, pero la palabra inclusión social pues no solamente se refiere a discapacidad, no también a la comunidad LGTBI, a los pueblos indígenas, a género. Entonces ya con la palabra inclusión social ya piensan que pues ya engloba todo y no, son inclusiones, áreas totalmente diferentes y siempre es como la área de discapacidad como que la que menos se toca. Yo creo que no solamente es en mi país, sino que es en varios. Siempre se dice que estos colectivos sociales donde diversidad, género, bueno, LGTBIQ+, acá en Argentina, nos toca esto de decir, bueno, sí, son temas que son grupos de personas que son la minoría, y no, la verdad que no somos minoría, es muchísima la cantidad de gente y la población con discapacidad, en este caso, porque nos atañe a nosotros la discapacidad, y la realidad es que me he encontrado con mucha gente, no sé si a vos te pasa, Cami, pero me he encontrado con mucha gente que no le gusta la palabra inclusión, porque no deberíamos ser incluidos, deberíamos estar y pertenecer y formar parte de un todo. Entonces, yo me parecía, por mi cabeza, pensaba decir, no, sí, nos incluyen, y no debería de ser así. O sea, que ni siquiera la palabra inclusión abarca realmente lo que debería de ser, la naturalidad de ser partes de un todo y ser todos iguales y que tengamos todas igual de condiciones, igual de oportunidades, desde la salud, trabajo, pasando por todo lo que se necesita para que un ser humano tenga una vida plena. Y acá nos encontramos con eso, ¿no? De las realidades que, bueno, sí, damos trabajo, pero es porque quizás la ley les hace un descuento impositivo para que tenga gente, cierto porcentaje de personas con discapacidad para trabajar, y que ni siquiera se cumple el cupo laboral, por ejemplo, acá en Argentina. Y así como vos decís, si no, los edificios no tienen una rampa, si no tienen la accesibilidad, los multan. Y no debería, ¿por qué tiene que existir eso? Deberían desde el cajón, las cosas estar hechas y pensadas para todos por igual, porque la accesibilidad, cuando hablamos arquitectónica, es utilizada no solamente por la persona con discapacidad, es para todo el mundo en general, porque una rampa le sirve a una persona con discapacidad como a una que no. Un cartel en macrotipo, ¿entendés? Un cartel de macrotipo le puede servir a alguien que tenga que sea corto de vista, y así distintas cuestiones de accesibilidad que nos sirven a todos. No, y de hecho yo siempre les digo en mis capacitaciones, yo les pregunto o les pido que levanten la mano las personas que tienen una discapacidad, 1, 2, lo mucho, ninguno. Entonces les digo, bueno, les tengo una noticia, todos vamos a llegar a tener una discapacidad un día, porque de repente vamos a envejecer. Y la vejez pues viene con catarata, viene con artritis, problemas de columna, viene con sordera, en fin, si no es por vejez, es por alguna enfermedad o algún accidente que vamos a llegar a tener discapacidad un día. Entonces es cuestión de sensibilizar el tema y educar desde la base, desde el colegio o escuelas sobre esto mismo, que no por una minoría que realmente no es minoría vamos a poner una rampa o vamos a poner en la plataforma, por ejemplo, un cajero automático más accesible, no, o sea, es para la usabilidad de todos, que sea amigable para todos. Justamente la inclusión, yo sí
Yo sí estoy de acuerdo con la palabra inclusión social, de hecho porque, por lo menos en mi país se ocupa mucho la palabra igualdad. La igualdad sí no estoy de acuerdo porque no necesitamos todas las cosas, todas las personas no necesitamos todo igual. Por eso es que el proyecto mío se llama Equidad para la Inclusión, que es lo que busca realmente lo que vos decís, que por medio de la equidad, que es darle a cada persona según su necesidad, con ajustes accesibles cada uno, los mismos derechos, para incluirse todos dentro de una masa, dentro de todos con todos, no como una integración. Por ejemplo, en una integración está el circulito de personas sin discapacidad y ahí insertamos o integramos al circulito de discapacidad y no tiene que estar aquí. Todo tiene que ser equitativo y todo tiene que ser para mi punto de vista, porque así es como logramos que todos estemos relacionados con todo. Sí, totalmente concuerdo, por eso te digo que muchas veces me encuentro con personas porque la palabra inclusión tiene como mucha significancia, pero en realidad no tendríamos que estar incluidos en ninguna parte, tenemos que ser parte de un todo sin la necesidad de incluir a nadie, que debería ser lo natural, digamos esto. Pero bueno, nosotros podríamos estar disertando un montón sobre esto y hablando, pero bueno, los tiempos en radio son así, tenemos que ir cerrando la nota. Lo que te voy a agradecer muchísimo el tiempo, la reseña, de contar un poco de tu trabajo y de lo que venís haciendo. Siempre le pedimos a nuestros protagonistas que nos dejen sus redes sociales para que la gente si puede conocer un poco más de tu trabajo, si quieren chusmear las redes y todo, y bueno, y de ver qué están haciendo, y a lo mejor también atender alguna consulta que les quieran preguntar. ¿Cuáles son tus redes sociales, Cami? Bueno, como reseña, sigo dando capacitaciones, tanto de lengua de señas, sigo dando capacitaciones sobre baja visión y actividad, y todas mis redes sociales está mi nombre, Camila Soundi. Todas las he convertido no en algo personal, sino que todo es baja visión. El sitio web camilasoundi.com, el canal de YouTube también Camila Soundi, todo es Camila Soundi, y en la fanpage tengo 2 fanpage, que es Cómo vivir con baja visión, y la otra que es la Camila Soundi, que también casi que comparto lo mismo. Y a cualquier duda, cualquier pregunta, yo estoy abierta. Mi correo también es camilasoundi@gmail.com, así que no hay ahí por donde perderse. Quizás solo por el apellido, pero es Soundy, Soundi, y en todas las redes estoy así, en TikTok, en Instagram, y siempre estoy compartiendo pues el mismo contenido de baja visión, intentando sensibilizar sobre el tema. Bien, como no, principalmente era esto, poder contar lo de baja visión y todo lo que venís trabajando. También, si se quieren conectar para poder saber un poquito más de Manos Mágicas de la ONG, también lo podés dar si querés. También, para que, bueno. Fundación Manos Mágicas en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, el sitio web fundacionmanosmágicas.org. Ahí estamos también a la orden con otras capacitaciones y más contenido. Ahí es más que todo, lo estamos como intentando incluir más sobre baja visión, pero su mayoría es auditiva. Bueno, entonces, y bueno, vamos de a poco, viste que estos son procesos. Ha sido un gusto poder compartir esta entrevista con vos desde acá de Argentina, este vínculo virtual acá entre nosotros, porque bueno, siempre decimos que hay que tejer redes y bueno, vamos en este camino conociendo gente, personas, organizaciones que trabajan por la discapacidad. Y bueno, nosotros decimos que esto de los vínculos es algo muy importante porque siempre estamos a la disposición en el programa para poder difundir y así ir creciendo y bueno, llevando la comunicación para todos por igual acerca de la discapacidad. Te agradezco muchísimo por este tiempo compartido con nosotros y no sé si que entrevista con alguna frase que vos consideres que tengas como un lema, ya sea desde tu espacio de cómo vivir con discapacidad o como Camila Soundi. Sí, y muchísimas gracias a vos por el espacio, totalmente abierta a la orden, cualquier otra intervención o plática, charla, estamos siempre disponibles. Y pues siempre la frase que yo digo es: la accesibilidad es una responsabilidad de todos.
de toda la sociedad, no es solamente responsabilidad de las personas con discapacidad. Así que les perfecto, Camila, para pensar. Sí. Perfecto. Así te agradecemos el tiempo con nosotros y quedamos en este vínculo ya creado a protagonistas. Muchísimas gracias, Camila.